Día 37. Quisiera comenzar este día diciendo esto. Dios es bueno siempre y jamás dejará de mostrar su bondad en cada acto suyo. Hoy me quedé petrificado con una noticia que me dieron. Ayer les escribí en el devocional que en una reunión virtual le dediqué unas palabras a una persona que está pasando por el duelo de que su pareja tiene COVID. No me fue tan fácil lograr hablar sin quebrarme, pero como pude conseguí compartirle algunas palabras de aliento. Y repito lo que les decía ayer. No conozco a su esposo, pero sí conozco a Jesús, y sé que Él lo que promete lo cumple. Sucede que hoy, queridos, recibí un mensaje sobre la situación de salud de esta persona por la cual oramos el día de ayer, y cómo solamente Dios puede responder. Hoy la situación de esta persona pasó de un estado crítico, sin esperanzas, a mejorar y a estar más estable. Cuando recibí la noticia me quedé atónito. Les confieso que me entró miedo. También a veces lo sobrenatural me espanta. No miedo de susto o de llorar, sino miedo de sentirme tan pequeño y tener a un Dios tan poderoso que es capaz de ahuyentar cualquier cosa con una sola palabra de su boca. Y sin dejar de meditar en el pasaje que ayer leíamos, quisiera que continuemos viendo esta historia y descubramos enseñanzas pertinentes a nuestro tiempo. Dice así el texto de Juan 11, 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. ¡Qué pasaje! ¡Qué historia! La realidad es que todo estaba en contra. Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Jesús parecía haber llegado tarde. Nadie creía que Jesús podía hacer algo. El dolor y el duelo habían invadido a todos ahí. Y Jesús, quitando todo eso, tiene un diálogo con Dios que impacta. Jesús le dice a Dios: Yo sé que siempre me escuchas, pero hablo contigo de este modo para que todos escuchen y sepan que hay alguien en los cielos que escucha y responde lo que pedimos. Jesús nos enseña lo natural que era para él hablar con su Padre, y terminando de hablar con Dios, dice: Lázaro, ven fuera. Siempre digo esto cuando paso por este pasaje. ¿Por qué Jesús antepuso el nombre de Lázaro antes de dar la orden de que alguien saliera? Porque Jesús estaba en un panteón. Tenía que decir Lázaro, o si no, todos los muertos se hubieran levantado preguntándose: ¿seré yo a quien le habla? ¿Seré yo? Ese es el poder de nuestro Señor. Así de fácil, Jesús reduce la muerte y la transforma en vida. Ahora, seamos francos. Si han pasado 4 días de la muerte de un familiar y Jesús llega y lo resucita, ¿te daría miedo? Personalmente pienso que a mí sí, mucho. Pero no miedo por un susto, miedo del bueno, temor reverente, un temor que te hace saber que Dios puede hacer lo que quiere cuando quiere. Como un león que se te queda viendo fijamente y no puedes dejar de ver su belleza, pero sin duda que el miedo te atrapa. Así de impresionante es el Dios que tenemos. Ese Dios que nos sigue desafiando día a día a buscarlo, a confiar que Él siempre nos escucha, que Él nos responde según su voluntad y que es capaz de hacer lo sobrenatural en nuestra vida. Así que, no importa si ves todo perdido, si no encuentras calma en tu espíritu, Dios puede resucitar incluso nuestro corazón incrédulo, nuestra fe deforme. A eso también Dios puede volver a darle vida. Y aquí termina el devocional escrito aquí en la página de Radical-es, que te sigo invitando a que te suscribas, a que le des like,
que compartas con otras personas. Hay cosas realmente emocionantes de este texto que acabamos de citar y de leer. En esta historia donde Jesús resucita a Lázaro. ¿Quién no se sabe esa historia? Hasta los que nunca han leído la Biblia saben que Jesús resucitó a un muerto que se llamaba Lázaro. Ahora, eso es extraordinario, pero hay cosas también muy extraordinarias en la narración. Por ejemplo, esa confianza que Jesús tiene con su Padre Celestial. Una de las cosas que más me impresionó al leer los argumentos de Baxter Kruger en relación con el odio que sintieron las personas contra Jesús mientras él caminó aquí en la tierra, porque así como hubo personas que lo amaban, hubo personas que lo odiaron. Y dice Kruger que una de las grandes razones era porque porque Jesús le llamaba papá o le llamaba papito a Dios. Y que nunca en la historia de la humanidad alguien había llamado con tanta familiaridad a Dios. Le llamaba papito. Papito, yo sé que siempre me oyes. Papá, yo sé que siempre me oyes. Esa fue el principio de su oración. Una oración, por cierto, muy familiar, que dicho sea de paso, algunos ni siquiera conocemos. Nuestras oraciones son como estereotipadas, incluso ya como rezos deformes, tradicionales. Y algunos hacemos oración, pues, si hacemos oración, ¿verdad? Como si fuera una mera fórmula de acercamiento a Dios. Pero Jesús no. Jesús tiene esa sencillez de hablarle a su Padre y decirle, papito, yo sé que siempre me oyes. Y no es un estereotipo de oración, sino es un reflejo de su profunda convicción de que su papá está con él. Jesús no era ningún huérfano. Jesús no era alguien que se sintiera abandonado por su papá. Jesús, al contrario, tenía una grande familiaridad con papá Dios, de tal forma que él sabía que cuando él le pedía algo a su papá le respondía. Así que allí hay una lección increíble de nuestro Señor Jesús. Yo creo que por eso a muchos de nosotros no nos gusta tanto hacer oraciones. ¿Sabes por qué? Porque te repito lo que te decía hace un momento, nuestras oraciones son estereotipadas, nuestras oraciones son rezos así como los que criticó Jesús. Ustedes cuando oren no digan tanta palabrería como hacen las gentes que no conocen a Dios, pero tú cuando ores, entra en tu cámara secreta y allí en tu cámara secreta habla con tu Padre y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa era lo que hacía Jesús. Ese era algo extraordinario que nos legó, esa familiaridad con Papá Dios. Por otro lado, me parece que algo también muy relevante es esta compasión que Jesús tiene, que siempre donde iba mostraba compasión, independientemente de las circunstancias que hubiera a su alrededor. Pero él tuvo compasión de estas dos hermanas, María y Marta, que habían perdido a su hermano. Y Jesús estuvo dispuesto a mostrar su compasión y a darles una respuesta. Así que este día podemos iniciar sintiendo el desafío, experimentando el desafío de mejorar nuestra relación con Papá Dios, que realmente
cuando le hablemos, no sean palabrerías, no sean oraciones gastadas, que siempre le decimos las mismas cosas casi. Yo no sé cómo Dios recibe nuestras oraciones, pero luego le decimos lo mismo. Yo no sé si Él diga, hijo, ya cámbiale a tu oración, ¿verdad? Ya dime otras cosas, ya cámbiale hasta el tono, ¿no? Dime otro tonito. No lo sé, pero ese es un grande desafío. Que tú conozcas más a Papá Dios, a nuestro Padre Celestial. Y el otro, que llevemos esa compasión de Jesús a donde quiera que estemos, que la compartamos. ¿Oras conmigo? Señor Dios, cuántas gracias te damos por ser nuestro papá que siempre nos oyes y que no estás ajeno para nada a nuestras crisis personales, que tu compasión se enciende por nosotros, aunque estamos tan llenos de debilidades y fragilidades, pero es tu amor el que nos sostiene cada día. Hoy te damos gracias porque nos has sostenido. Hoy te damos gracias porque tu presencia hace la diferencia cada día en nuestras vidas. Gracias por oírnos ahorita. Gracias por oírnos ayer. Gracias por oírnos siempre. Gracias por ser nuestro papá, que nos lleva de la mano en todo este tiempo de crisis, en este tiempo de cuarentena. Gracias, Papá Dios, en el nombre de Jesús. Amén.